Hola, en este momento vamos a ver otra opción que tiene Excel que nos va a permitir administrar y analizar mejor nuestros datos. Les hablo de la opción tablas. Las tablas, como ya hemos visto, son opciones de Excel que me permiten estructurar mejor la información, seleccionar, elegir qué información voy a comparar y dentro de ella yo voy a poder también filtrar, yo también voy a poder obtener operaciones a nivel de la tabla como tal y no a nivel de celdas. Usualmente nosotros trabajamos a nivel de las celdas o a nivel de rangos, es decir, estas celdas que tenemos seleccionados tienen un rango de A1 a L10, por decirles algo. Esto es trabajar en función a los rangos o a las celdas, pero con la función tabla entonces se trabaja a nivel de una tabla. Vamos a ver los pasos. Lo primero que yo tengo que hacer es seleccionar los datos que van a estar dentro de mi tabla, es decir, los que van a formar parte de esa tabla. Aquí ya yo seleccioné este cuadro porque es el que yo quiero para mi tabla. Me voy a insertar a la pestaña insertar y ustedes ven categoría tablas. Aquí está tabla dinámica, tabla dinámica recomendada y está la opción tabla. Voy a darle clic a la opción tabla y en este momento él me va a preguntar dónde están los datos de la tabla y me da el rango A1, L10, que es el que les establecí hace un momento. Dice, ¿la tabla tiene encabezado? Sí, mi tabla tiene encabezado y le digo aceptar. En este momento ya mi tabla no se va a trabajar en función a un rango o a la celda, se va a trabajar en función a una tabla. Y por ende yo le puedo establecer un nombre aquí. Voy a establecerle el nombre de pacientes y mi tabla ya queda con una identificación que se llama pacientes. Es decir, que todos estos datos están ubicados a nivel de la tabla pacientes. Es otra forma de trabajar a nivel de Excel. Te da beneficios. Claro que también es un poquito más compleja, pero sí muy factible al momento de hacer análisis de información. Ahora, yo en este momento, si le doy clic encima a cualquier celda de la tabla, voy a observar que voy a obtener una pestaña adicional de diseño y esa pestaña me indica el nombre de la tabla, me da unas herramientas, por ejemplo, resumir con tabla dinámica me permite crear de mi tabla una tabla dinámica, me permite quitar duplicados, es decir, elementos que se repitan a nivel de la tabla. También si la selecciono toda, yo puedo volver a transformar mi tabla en una tabla de rango. Le digo convertir en rango y le digo sí. Con esto voy a lograr que ella vuelva a ser una tabla normal. Es decir, a nivel de celdas y un rango. No es una tabla ya. Voy a volverle a convertir porque hice la opción, voy a decir insertar y le digo tabla. Y ahí automáticamente ella vuelve a ser una tabla. Si observan, una de las características de tabla es que acá arriba dice, se activa herramientas de tabla, la opción diseño, y yo puedo tener opción a esto, lo que no ocurre cuando trabajo en una tabla normal. Cabe destacar que si yo quiero eliminar X campo que no quiero que pertenezca a la tabla, también lo puedo hacer. Es decir, no necesariamente todos los campos, las columnas o las filas de la tabla van a formar parte de ella. Entonces allí vimos en esta opción convertir en rango, cuando seleccionamos quitamos la tabla y la volvemos a convertir en celdas y pues establecer a nivel, trabajamos a nivel de celdas. Aquí en segmentación de datos también es una opción que ofrece para, es como un filtro donde nosotros podemos tener visibilidad de los datos que queremos que se muestren a nivel de la tabla. Y pues en la opción que vemos acá, la fila encabezado me da las opciones del botón de filtro, si lo quiero quitar,
me da algunas otras opciones para yo resaltar filas con banda, si quiero las filas con banda o quiero las primeras columnas. Miren cómo ocurre cambios a nivel de opciones con banda. Entonces no son las columnas, no serían las filas con banda, sino serían las columnas. Entonces estas son algunas opciones que me ofrece pues trabajar a nivel de diseño. De igual manera que están los estilos que usualmente vemos acá en inicio, que era lo que les mencionaba, que lo vemos acá y pensábamos que era pues trabajar a nivel de celdas o rango, pero ya con esta experiencia nos percatamos que es específicamente para el trabajo con tablas. De ahí yo elijo entonces el estilo que me parece más apropiado. En cuanto al trabajo con la tabla, pues obviamente sí nos da muchos beneficios. Los botones de filtro, por ejemplo, que me permiten filtrar información. Yo puedo solamente las dietas especiales. El filtro automáticamente cuando hay algo filtrado a nivel de una columna, entonces él viene y obtengo esta opción que me va a permitir el símbolo de filtro, percatarme qué columnas están filtradas. Ya cuando no hay filtro, entonces él mantiene la flechita. Para hablarles un poquito acerca de lo que es esta opción de segmentación de datos, que es una opción que también me permite pues filtrar información de una forma diferente, y la podemos tener cuando tener esta herramienta, usar esta opción cuando tenemos una serie de datos extensos y nosotros queremos segmentar información. ¿Qué quiere decir segmentar? Pues dividir o clasificar la información según mi necesidad. Así que yo voy a aquí establecer lo que es la edad y el estado de salud para ver cómo está este asunto. Yo le digo aceptar y observen que aquí tengo estos dos cuadritos que no tienen nada que ver con la tabla ahora, sino que ellos como que van a controlar la tabla en función. Y yo quiero saber, le doy clic aquí al que deseo. Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los delicados. Allí selecciono delicado y voy a obtener solamente los datos delicados. Si quiero quitar el filtro, entonces voy aquí donde dice borrar filtro. Esta opción me va a permitir seleccionar más de un elemento. Clic aquí. De igual manera puedo hacerlo con la edad y aquí yo voy verificando. Le doy selección múltiple para lo que es elegir más de 2 y 3 elementos. Ahí está. Le quito el filtro si ya no lo necesito y aquí está. Si quiero eliminar esta opción, simplemente clic derecho, quitar estado de salud, quitar edad. Y ahí se va el elemento. Eso se llama segmentación y lo puedo usar en tablas dinámicas y también en la opción tablas. Por el momento, esto es lo importante a nivel de lo que es el manejo de una tabla. Vamos a seguir trabajando con ella cuando vemos el trabajo con la función sí.